Entonces, en esta placa, ¿qué le estamos viendo? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? Bueno, aparte que tiene cambios degenerativos bastante importantes en los dos hombros, tiene una fractura antigua de clavícula, tiene una masa mediastínica con adenopatías calcificadas. Vemos que hay una simetría entre las dos fosas supraclaviculares. Esta es más o menos normalita, pero veis que aquí está ocupado, veis que tiene ahí un aumento de densidad y que estamos perdiendo la forma de esta curva. Y aquí se ve más o menos igual. Y aquí en un escáner lo que estamos viendo es que tenía unas adenopatías supraclaviculares. Tenía adenopatías supraclaviculares con adenopatías mediastínicas o con pedazo de masa mediastínica. Esto era un linfoma de Hodgkin. Hay que ser también los pliegues axilares. Normalmente los pliegues axilares van a ser bastante simétricos, pero aquí, por ejemplo, si os fijáis, no son iguales los dos pliegues axilares. En este lado hay menos carne que en este, más o menos carne. ¿Eso os ocurre por qué? Veis que aquí le falta una mama. A esta señora se le ha hecho una mastectomía radical con una linfadenectomía y por eso está la asimetría que hay en los tejidos blandos de las regiones axilares. En esta otra vemos también que hay una simetría entre las dos axilas. Aquí no es tan claro la diferencia que hay entre las mamas. Aquí lo que se le había hecho a la señora era una tumorectomía. Una tumorectomía con linfadenectomía, pero veis que claramente se ve aquí que hay una simetría en los tejidos blandos. Puede ser también al revés, que en vez de haber un exceso puede haber un efecto de densidad entre una axila y otra. Veis que aquí ese es un paciente que bueno, tiene aquí un poquito elevado el diafragma, con un pinzamiento seno-costofrénico, pero que si os fijáis hay una simetría entre las dos regiones axilares. Se le fue a hacer el escáner, entonces en el survey, en la placa localizadora, se ve que claramente hay una simetría entre las partes blandas de las dos regiones. Y en el escáner lo que se ve, esta es la axila normal, veis que bueno, pues tiene aquí los músculos pectorales, la grasa con los vasos, y aquí en este otro lado está todo esto aumentado de tamaño. Estos eran adenopatías por una altura de aritmia. Aquí parecido, veis que hay una simetría entre las dos axilas, que esta axila está más blanca y parece que ahí ves que comparativamente entre este lado y en este lado aquí hay más densidad de partes blandas. En la placa lateral, ¿qué estamos viendo? Bueno, en la placa lateral vemos, uno, que hay un brazo que no lo puedo subir. Que este brazo además es el izquierdo o el derecho. Sí, más o menos como hemos dicho antes, los objetos que quedan, o sea, normalmente la placa base 6 las hacemos normalmente izquierda placa, o sea, apoyando el lado izquierdo o el lado izquierdo más cerca del chasis. Entonces, la estructura que está más cerca del chasis va a ser más pequeña y mejor definida. Entonces, comparativamente vemos que este brazo y este brazo, entonces este brazo que parece más grande, el número parece más grande, se supone que es el derecho, que además correspondería con la zona esta que hemos visto aquí. Y luego además, si os fijáis, en este brazo, en el izquierdo, veis que las partes blandas que tiene son muy poquitas, mientras que aquí lo que tiene es un pedazo. Entonces hay una simetría en las partes blandas de un lado del otro. Este señor lo que tenía una celulitis en el brazo derecho. Bueno, otra cosa que nos tenemos que dar cuenta es las partes blandas son las mamas. Las mamas, bueno, más o menos son simétricas, aunque los órganos pares nunca son iguales de un lado a otro. Pero bueno, en la placa PA más o menos son iguales. Y en la lateral, por lo mismo que hemos estado hablando, las mamas no van a ser iguales. Va a haber una que va a parecer más pequeñita y más densa, que normalmente es la izquierda, y otra que va a parecer un poquito más grande y un poquito peor definida, que va a ser siempre la derecha. Entonces, bueno, pues aquí lo que hemos visto antes, es que aquí le falta una mama, y aquí, más o menos, vemos bueno, pues que aquí parece que sí que hay un poquito de diferencia entre las dos axilas, pero si os fijáis, esta mama es más pequeña, incluso aquí, por eso ya es un poquito para notar, veis que se ve aquí el pico de la cicatriz que le han dejado a la tumorectomía. O sea, esta más o menos es una mama bien normalita y esta es más pequeñita y veis que aquí hace una especie de muesca que es de la tumorectomía. Bueno, en esta placa, ¿le vemos algo de particular? Vale. Parece que es una... No, bueno, vale. Entonces vamos, parece que es una... Bueno, pues son dos mamas que parecen más o menos simétricas, las axilas están bien, las partes blandas parece que está todo bien. ¿Y para qué me enseña esta placa este hombre? No es una señora, es un señor. Entonces aquí ya empezamos a liar las cosas, y entonces lo que eran unas mamas normales, ahora resulta que es una ginecomastia. Y vemos algo que nos puede indicar por qué se ha producido esa ginecomastia.
Si os fijáis, aquí tiene una lesión blástica en la tercera costilla. Este era un señor con un carcinoma de próstata tratado. Y entonces el tratamiento hormonal era el que le había producido la ginecomastia. Por eso os digo que hay que ser sistemático en la lectura, que esto no lo podíamos haber tragado bastante fácilmente y decir, bueno, pues es una placa, incluso a lo mejor, hombre, ahora ya es más difícil, pero antes cuando las placas venían en sobre, pues te podías equivocar tranquilamente y formar esto como mamas normales y es un señor y hombre, queda un poquito feo. Al revés también puede pasar, o sea, parece que aquí está una mujer relativamente joven y en el que vemos que nos falta aquí una sombra. Decimos, bueno, pues ya está, le han hecho una mastectomía, pero luego si os fijáis parece que las axilas son normales. Bueno, pues no le han hecho una linfadenectomía, pero aparte de eso también normalmente si te llevas, como luego veremos mañana, el próximo día, a la hora cuando tú te llevas partes blandas, la placa va a estar más negra porque le falta atenuación, como ha dicho Javier. Entonces aquí veis que incluso esta zona está más densa que esta, no sería lógico si tienes una mastectomía. Entonces, bueno, y además le hacemos la placa lateral y tiene las dos mamas. Aquí simplemente lo que pasaba, si os fijáis, la placa está un pelín oblicua y lo único que estaba es que la señora está apoyada más un lado que el otro. En el lado que estamos apoyados, la mama está, entre comillas, más esparramada y no se veía la silueta como se ve en esta otra. Bueno, en hablar de mamas, tanto más en mujeres que en hombres, hay que olvidar los pezones. Normalmente van a ser bastante fáciles de identificar, pero bueno, hay veces que por lo que sea no se ven y que nos pueden plantear dudas diagnósticas de si tiene un nódulo pulmonar o no lo tiene. La cosa más fácil para verla, simplemente, si os fijáis aquí, es colocar unos clips. No hay que atravesar el pezón, que alguna gente se cree que es que atravesamos el pezón con el clip, no hacemos piercing todavía en el hospital, nos da para comer, nos hace falta. O en otro sitio lo que hacen es simplemente con bario pintar un poquito el pezón y al repetir la placa, y entonces se ve claramente que estos supuestos nódulos, y esto sale más barato que hacer un escáner o que incluso que hacer más cosas, simplemente poner un clip, un poquito de bario y nos quitamos la duda. Bueno, eso en los hombres, bueno, pues tenemos los pectorales. Normalmente no hay pectorales, estamos todos fofos y esto pues se ve muy poquito. Pero bueno, los pectorales también nos pueden indicar patología. Aquí estáis viendo más o menos parecido a lo que hemos visto antes con lo de la mama. Vemos que aquí tenemos un hemitoras, bueno, pues una densidad bastante bien, pero este hemitoras está bastante más radiopaco, más radiotransparente. Entonces habría que plantearse dónde está la duda. El señor es completamente normal, lo único que tenía un síndrome de Poland, no tiene una atrofia del músculo pectoral y entonces al no haber una disminución de partes blandas en este hemitoras, por eso aparece mucho más negro que el otro lado. En este otro lado vemos también que hay una simetría entre los dos pulmones y en este ¿por qué os parece que puede ser? Si os fijáis, le falta un brazo. Tiene hecha una amputación del brazo este, entonces claro, el músculo pectoral de este lado falta, o está atrófico, entonces por eso este pulmón está más negro que este otro. Las mamas, ¿veis? Si os fijáis, tiene las mamas en los dos lados, lo que pasa, digo, esta señora, lo que pasa es que se le había amputado el brazo este y tenía una atrofia del músculo pectoral y por eso sale ahí un poquito más negro. Bueno, entonces más o menos ya hemos visto las partes blandas, que es una cosa que siempre se nos olvida mirar, y ya empezamos a cosas que normalmente se miran. Lo primero van a ser los huesos. Entonces, bueno, el esternón es, cuando sospechéis se ve patología en el esternón, tiene que ser muy grande, normalmente la placa AP, la placa frontal, ya sea P o AP, no va a servir absolutamente para nada. El esternón, pues, como todos sabéis, es un hueso plano, que tiene poco espesor y que va a estar en el medio, con lo que se va a superponer con el mediastino y con la columna, con lo cual normalmente en la placa frontal, PA o AP, no lo vamos a ver. Lo vamos a ver bastante mejor en la placa lateral, donde estamos viendo por aquí el manubrio, el cuerpo, incluso vemos la apófisis foris. Hay veces que en una placa oblicua sí podemos ver un poquito en la punta del esternón. Veis aquí los cartílagos costales y cómo se ve aquí el extremo del esternón. En el esternón, sobre todo en niños, tenemos que tener en cuenta que el esternón, hay otros huesos que simplemente van a tener unos núcleos de osificación arriba, bueno, las epífisis. El esternón se osifica, tiene varios núcleos y en unas placas, si no están perfectamente centradas, podemos ver la presencia de unos nodulitos aquí y aquí, que simplemente son los núcleos de osificación del esternón. No tenemos que empezar que el niño tiene un tumor, porque claro, los niños no suelen tener tumores. Simplemente es eso, los núcleos de osificación del esternón, que al estar la placa un poquito oblicua,
lo podemos ver superpuestos aquí. Claramente se ve que esta placa está oblicua, veis que aquí un emisor y el otro, y en este también miráis una clavícula y otra clavícula, entonces se ve que el esternón no está tan girado y por eso vemos esos nódulos ahí. Bueno. En el esternón también tenemos que, bueno, pues hay un par de variantes en principio morfológicas, pero que también pueden tener su importancia clínica. Aquí, bueno, estamos viendo ya toda la serie, pero vemos que en este paciente el corazón tiene una morfología un poco extraña, parece que es así como una morfología en pera, y que es completamente normal, lo único que tiene es un pectus excavatum, y entonces veis que aquí el pectus excavatum lo que está es comprimiéndole el corazón, y entonces tiene una morfología mucho más alargada, y por su parte esta morfología que tiene aquí, que parece una especie, que podía pensar de un falot o una cosa así, es un tórax con un corazón completamente normal. La otra variante es el pectus carinatum, que es lo contrario, en vez de tener el esternón hundido, lo tiene el esternón prominente, y bueno, con un aumento de la iris retroesternal, pero bueno, es una variante de la esta. Pasamos a las costillas. Bueno, las costillas, lo que se está diciendo antes Javier, bueno, pues que las costillas están ahí. Las costillas, bueno, pues más o menos tenemos que verlas todas. Normalmente vamos a ver siempre el borde superior se ve bastante mejor que el borde inferior, porque con el borde inferior pasa el paquete vascular nervioso, y eso sirve también para recordaros un poco, los que hagáis alguna perrería, que siempre que pinchéis un tórax, pincharlo siempre por el borde superior de la costilla inferior y no por el borde inferior de la superior. Aquí hay vasos y nervios y se puede liar, si hay que pinchar, se pincha por aquí arriba. Bueno, más o menos se tienen que ver enteras. Y luego otra cosa que vamos a ver, volviendo a la de la placa PA y AP, es que en una placa PA el rayo entra por detrás, entonces las costillas, los arcos costales posteriores van a parecer más grandes que los anteriores. Aquí tenéis en esta placa, veis que estos son más gruesos que los anteriores. En una placa AP va a ser al revés, van a ser los anteriores los que se van a ver más grandes que los posteriores. Los cartílagos costales nunca se van a ver, o sea que cuando esos dolores que línea anterior y no sé qué, dolor costal, eso en una placa nunca se va a ver porque son cartílagos y entonces nunca se ven. Bueno. En las costillas hay que tener en cuenta que la primera y la segunda muchas veces van acompañados de una sombra aquí, que la verdad que se ve poquito, y que tenéis que tener cuidado para no diagnosticar neumotoras donde no los hay. Esa es una variante de la normalidad que es completamente sobre la primera y segunda costilla, que venga esta línea acompañante es normal y no quiere decir que tenga un neumotoras. También tenéis que tener en cuenta que muchas veces la unión de la primera costilla con el esternón es muy prominente y puede parecer que tiene ahí un granuloma o un nódulo que no tiene que ver, simplemente es normal. Que está aquí. En esta placa le vemos alguna otra cosa. ¿Se os ocurre algo que le veamos? Si os fijáis aquí, tiene una hernia de hiato. Veis que tiene una masa que, bueno, ya lo hablaremos luego con la semiología. Aquí podríamos hablar del signo toracoabdominal, donde hay una masa más o menos en forma ovoide, con un nivel hidroaéreo aquí, que simplemente es una hernia de hiato. También a la hora de mirar las costillas tenemos que saber contar. Aquí vemos que tiene una costilla cervical. Costilla cervical que muchas veces es simplemente una variante de la normalidad, pero que hay veces que puede comprimir el paquete vascular nervioso y provocar síndrome de Raynaud, síndrome de dolores a cambiar en la posición del brazo, y que bueno, pues que hay que conocerla. También otra cosa que se ve en las placas de tórax normal es esto. Los cartílagos costales, que era lo que hablábamos antes, que estos, por mucho que se rompan, no lo vamos a ver en una placa, pero que bueno, que sí que nos van a indicar alguna cosilla, que es más o menos la vida sexual de los cartílagos costales. Cuando lo que calcifica es la parte central, Fresson decía que eso que lo llamaba calcificación en pene y que era típico de las mujeres, mientras que cuando lo que calcifica es la periferia, le llamaba calcificaciones en vagina y suele ser privativa del hombre. El hombre, el Fresson, dice que había estudiado no sé cuántos miles de radiografías y que nunca le había fallado este signo. No sé si algún transexual vería o no sé qué, pero eso ya no sé cómo. Los transexuales si esto cambia, pero vamos, yo tampoco tengo experiencia en ellos, entonces no sé si eso cambia, pero vamos. Lo de las calcificaciones en pene y en vagina es. Bueno, pasamos a otro hueso, la columna. La columna en la placa P, pues bueno, más o menos tenemos que ver que la altura está conservada, tenemos que ver los pedículos, las apófisis espinosas, las transversas,
Y bueno, pues no tiene mucho misterio ver una placa. En la lateral, bueno, vemos que son más o menos cuadradas. Entonces lo que se dice siempre es que la densidad de los cuerpos vertebrales disminuye a medida que bajamos. Esto es mentira. O sea, la densidad de los cuerpos vertebrales es igual arriba y abajo. Lo que pasa es que aquí arriba va a haber muchas más partes blandas y huesos. Entonces van a aparecer más blancos que aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no se cumple? O sea, tenemos aquí esta placa lateral. Entonces estamos viendo que más o menos que estos cuerpos vertebrales, en vez de ser más densos, son más blancos. ¿Qué le pasa ahí? Pues hay algo ahí que está provocando. No parece, porque si fuese hueso, más o menos los espacios, los discos intervertebrales tendrían que estar más o menos normales y no habría este aumento de densidad. Aquí por aquí, si hacemos la placa, lo que pasa es que tiene aquí una condensación en el lóbulo inferior derecho, que es lo que está provocando este aumento de densidad. Normalmente no vamos a ver nunca una placa lateral sin una placa P, pero bueno, que es una cosa que bueno, pues queda bien saberlo lo del aumento de densidad en los cuerpos vertebrales, que no es por patología ósea. Otra cosa también que vamos a ver en las placas de tórax son los osteofitos. Los osteofitos, entonces, normalmente no van a plantear ninguna duda, pero hay veces en la placa lateral que veis que vienen los puñeteros y aquí tenemos un nódulo. Dices, ¿será osteofito? No será un osteofito, será un nódulo pulmonar. Ninguno queremos tragarnos un nódulo pulmonar y se le hace un escáner. Pero veis que aquí simplemente es este osteofito que tenía aquí. Entonces, bueno. Si os fijáis en una cosa, los osteofitos están más marcados siempre en el lado derecho que en el izquierdo. ¿Por qué creéis que es? Porque en el lado izquierdo hay una cosa que se llama aorta, que está dándoles la vara y caponazos todos los días a las vértebras y no deja que crezcan los osteofitos. Es simplemente eso. Las clavículas. Bueno, las clavículas pues, se supone que no tiene mucho misterio en verlas. Bueno, pues tiene su forma más o menos desitálica, esa que nos contaban los libros. Entonces lo único que sí también, las clavículas nos van a decir si una placa es AP o PA. En una placa PA, o sea, entrando el rayo por detrás y saliendo por delante, las clavículas tienen una morfología más o menos de manilla de bicicleta, mientras que en una placa AP tiene una morfología mucho más horizontalizada. Bueno, aparte de eso también está un poquito más horizontalizada porque es la placa, lo que hablaba antes Javier, de una placa lordótica, es una placa que se hace inclinando el tubo para que veamos mejor los vértices pulmonares y veamos si hay patología ahí. En las clavículas tenemos que tener también cuidado porque muchas veces hay aquí en la parte proximal unas muescas, que son las muescas de los romboides, y que no es que tenga una lesión lítica y que le esté comiendo esto, sino simple. También dicen que esto es más típico en hombres que en mujeres. Y bueno, ya los hombros, bueno, los hombros pues tampoco en principio tienen mucho misterio. Bueno, pues tienen las cabezas humerales, las escápulas. Estas rayas que se ven aquí, no sé si alguna vez os habéis puesto duda de qué son esas rayas. Si estamos hablando, estas son las escápulas. Son las escápulas vistas en proyección lateral que salen así. Normalmente las escápulas en la placa de tórax normal, PA no las vamos a ver porque normalmente el paciente está abrazando el chasis, entonces las escápulas se abren y no se superponen, pero hay veces, porque no lo hacen bien, veis que se puede superponer aquí. Entonces, hombre, si no estás, normalmente no tienes dudas, pero bueno, que hay veces que si te pillan un poquito despistado, pues llegas a confundirlas con que tenga ahí un neumotórax o un pliegue, o incluso hay veces que se superpone aquí, parece que producen aquí un poco más de densidad que en el resto del pulmón y pues pensar ahí, pues tendrá una neumonía, tiene algo, simplemente es la escápula. Bueno, si voy muy deprisa, no os enteráis o queréis preguntar algo, decírmelo, que os he dicho que no tenemos por qué cumplir el programa, que aquí no vamos, sí, hay un examen al final, pero vamos, sino que no... Bueno, entonces pasamos al diafragma. El diafragma, bueno, todos sabéis lo que es una estructura musculotendinosa que va a estar separando la cavidad torácica y abdominal, que por la parte superior está revestida por la pleura y en el medio por el pericardio, y que por debajo, bueno, pues va a estar el peritoneo. Entonces, la parte superior del diafragma se va a ver precisamente porque hay una interfaz, lo que habíamos hablado antes, por la interfase que hay entre las partes blandas y el aire, y que en la zona del medio, como está el corazón, en esa parte la vamos a dejar de ver, y entonces por eso hablamos de dos diafragmas, aunque es mentira, es un diafragma solo.
Pero bueno, entonces entre los diafragmas hay una serie de los dos diafragmas, los dos semidiafragmas, hay cosas que son iguales en los dos y cosas que son diferentes. Cosas que son iguales, por ejemplo, las cúpulas. Las cúpulas son la parte más alta del diafragma, es justo donde hace la curva del diafragma, y como antes os ha comentado Javier, nosotros el diafragma entero no vamos a ver, solo vamos a ver la parte que es perpendicular al rayo, y entonces ¿qué va a ser? Esta zona. Entonces normalmente esta zona va a estar siempre en la región medio clavicular. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en esta placa estamos viendo que, bueno, pues en este lado sí parece que la cúpula diafragma, la zona más alta, parece que corresponde con la zona media de la clavícula, pero en este otro lado vemos que el diafragma primero está más alto, aunque es normal que el diafragma derecho esté alto, pero aquí está bastante más alto de lo normal. Si os fijáis, tiene aquí, bueno, el seno costofrénico está bien, mientras que aquí parece que está pinzado. Y luego además estáis viendo que aquí, en este lado, en el lado izquierdo, estamos viendo los vasos del lóbulo inferior a través del estómago y del colon, mientras que en este otro lado, bueno, el hígado es un poquito más denso, pero se deberían ver también los vasos aquí a este través. ¿Qué os parece que puede pasar? Bueno, pues aquí lo que pasa es que hay una patología aquí se supone en la parte del lóbulo inferior, en la cavidad pleural inferior, y entonces le hacemos una placa lateral al paciente, un decúbito lateral con rayo horizontal. Entonces todo este líquido, que era lo que estaba produciendo todo esto, el líquido que estaba aquí metido en el seno costofrénico posterior, se ha venido aquí a la pared del tórax y se ha metido por la fisura menor. Entonces demostramos claramente que aquí esto era un derrame pleural, que bueno, pues aquí incluso, bueno, a ver, luego ya si se hace dices, pues sí que es verdad que parece que aquí que el corazón está un poquito gordo, que parece que aquí hay un poquito de redistribución, pero en líneas de Kelly no está muy claro, pero bueno, lo que tenía era un derrame pleural secundario a una insuficiencia cardíaca. Los diafragmas se mueven. Los diafragmas se mueven 3 a 5 centímetros, entonces la diferencia que hay entre una placa en inspiración y una placa en expiración veis que es bastante llamativa. ¿Por qué? Porque los vasos que hay aquí son los mismos que hay aquí, pero aquí aparecen mucho más juntos. El volumen es más pequeño y los vasos aparecen más. Y el corazón, que aquí está más o menos un poquito, pues como tiene que estar, con el ventrículo izquierdo, la punta un poquito bajada, al estar el diafragma subido, va a subirlo todo y va a horizontalizar el corazón. Entonces va a parecer que esta paciente, la placa es una continuación de la otra, aquí parece que está en insuficiencia cardíaca y aquí parece que es completamente normal, que es lo que era, la placa es completamente normal. Bueno, esto sería una parálisis frénica. Daros cuenta que en el cuerpo no puede haber agujeros vacíos, no puede haber espacios vacíos. Entonces, si hay una pérdida de volumen del pulmón por la parálisis frénica, el resto del cuerpo, en este caso el estómago y el colon, tiene que subir a ocupar ese espacio. Esto luego lo veremos, bueno, un poquito lo hemos visto antes con los derrames subpulmonares. El diafragma más o menos tiene un grosor uniforme, que es más o menos de 4 o 5 milímetros. Hemos hablado antes que el diafragma, la parte superior del diafragma, la vemos porque hay aire. Aquí porque estamos viendo los dos lados del diafragma. Efectivamente, aquí tenemos un neumoperitoneo, entonces estamos viendo la parte superior del diafragma, que bueno, que es lo normal que lo veamos, pero esta parte que normalmente no la vemos porque no hay densidad, aquí tiene un neumoperitoneo bastante gordo bilateral y está haciendo que veamos las paredes del diafragma. Bueno, luego aquí también estamos viendo otra cosa que porque no vamos a hablar de abdomen, pero es un signo de neumoperitoneos que veamos. Incluso eso no hace falta que hagamos ninguna placa extraña, sino simplemente una placa en supino, el ver las dos paredes de una sala de intestino. O sea, normalmente vamos a ver, no las dos paredes, los dos lados de la pared, normalmente vamos a ver la pared interna, que es la que tiene el aire, la pared externa no la vamos a ver. Cuando hay neumoperitoneo, vamos a ver delimitado, por parecido aquí, vamos a ver lo de dentro y lo de fuera, que eso normalmente se llama signo de Ringler, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, el diafragma, normalmente los diafragmas suelen ser bastante lisitos y bastante bien, aunque hay veces que pueden tener lobulaciones, o bien por impronta de las estructuras infradiafragmáticas, o bien simplemente por variaciones en el tono del diafragma. Entonces hay veces que tiene un contorno así más o menos lobulado, pero que no quiere decir que tenga nada de patología. Y bueno, ya hemos visto lo que hacen los dos iguales, ahora vamos a ver lo que es distinto. La altura. Normalmente el diafragma derecho va a ser siempre más alto que el izquierdo.
pero como en medicina no hay dogmas. Puede estar a la misma altura o puede ser el izquierdo más alto que el derecho. Bueno, pero en principio vamos a decir que el diafragma derecho siempre es más alto que el izquierdo. Segundo, los órganos que va a haber. Bueno, pues normalmente en el lado derecho no va a haber nada debajo, es mentira, debajo está el hígado, pero como tiene la misma densidad, ahí no vamos a ver nada. Salvo que haya una cosa que se llama el síndrome de Chilaiditi, que es que el colon se mete entre... O sea, normalmente el colon siempre va a estar por debajo del hígado, pero hay veces que el colon sube por encima, se mete por delante y entonces se queda entre el diafragma y el colon. Entonces vamos a tener aquí una burbuja que, bueno, es el síndrome de Chilaiditi. Segundo, en el lado izquierdo vamos a tener aire. Entonces, cuando normalmente el aire va a estar pegadito, vamos, lo que hemos dicho antes, más o menos el grosor del diafragma, que sería un poquito más, porque habría que tener en cuenta también la pared del colon, pero bueno, que están más o menos pegados. Cuando vemos que entre lo que se supone que es el diafragma y la cámara gástrica o el colon, vemos que hay una distancia más de 2 centímetros, entonces podemos pensar que hay como hemos visto antes, una parálisis frénica, pero como hemos comentado, si hubiese una parálisis frénica, el colon y el estómago tendría que subir para tapar este agujero. Aquí no ha subido, entonces hay algo aquí que no lo impide, que eso es un derrame subpulmonar. Una distancia entre el supuesto diafragma y el aire, ya sea del colon o del estómago, es patológico y normalmente es por eso, por un derrame subpulmonar. Bueno, lo que vemos en los diafragmas. Hemos dicho que el diafragma izquierdo, sobre todo el diafragma izquierdo, va a estar en contacto con la silueta cardíaca. Entonces, dependiendo de dónde esté la cúpula, lo que hemos hablado antes, va a hacer que veamos o no veamos la parte más medial y más anterior del diafragma. También siempre se ha dicho que el diafragma izquierdo, la parte anterior no se ve, y que la parte anteromedial del diafragma izquierdo no se ve, pero es mentira. O sea, normalmente la cúpula va a estar en la parte medial y va a estar en la parte anterior, con lo cual no vamos a ver el diafragma en estos dos lados. Bueno, pues ya está. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este caso, la cúpula está más posterior? Si la cúpula está más posterior, va a hacer que veamos, porque esta parte no es la que nos está dando la imagen, es esta. Entonces aquí vamos a ver que en la parte medial vamos a ver diafragma. Aquí en la parte lateral, en la parte anterior, no vamos a verlo, va a estar borrado. Y mientras que si además de ser más posterior es más lateral, va a resultar que vamos a ver diafragma en los dos lados. ¿Esto qué nos sirve? Bueno, nos sirve para que, o sea, el supuesto dogma de que el diafragma, sobre todo en la proyección lateral, el diafragma izquierdo va a estar borrado, tomarlo con esto, porque veremos otros ejemplos en que no es así y hay que tener cuidados. Hombre, normalmente no vamos a tener una placa lateral sin tener una placa P, pero bueno, que hay veces que, como veremos, nos pueden dar confusiones estas imágenes. Por ejemplo, en este caso, no sé si habéis oído hablar del signo de las costillas grandes. Bueno, según lo que hemos hablado, o sea, tenemos aquí una placa lateral de tórax, es que estamos viendo que aquí las costillas, los cuerpos vertebrales estos son más anchos, o que estamos diciendo que tiene ahí una patología, una condensación. Entonces, ¿en qué lado diríamos que está? O sea, acordaros del signo de la silueta, que es cuando dos estructuras de la misma densidad están en contacto, se borran. Entonces tenemos aquí una aumento de densidad que está situada en el lóbulo inferior, con lo cual debería estar borrando un diafragma. Según esto, ¿en qué lado estaría la condensación? O sea, según hemos comentado antes, hemos dicho que se supone que el diafragma derecho lo vemos entero y que el diafragma izquierdo no tendríamos que ver la parte anterior. Y entonces aquí, ¿dónde decimos que está la condensación? Tiene trampa, ¿eh? Tiene trampa. O sea, la condensación está en el pulmón derecho, entonces ahí va a ser decir. Entonces, es que está fallando el signo de la silueta, porque según lo que hemos estado diciendo, si este es el diafragma derecho, tendría que estar borrado aquí y no está borrado. No. Hay una cosa, volviendo a lo mismo, que siempre, o sea, si esto es igual, o sea, más o menos es un poquito y pensar un poquito en las cosas. Las costillas, en una placa lateral, las costillas más grandes, ¿cuáles serían? ¿Eh? Sí. Exactamente. O sea, la placa, vuelvo a insistir lo mismo. Las costillas, la placa se hace izquierda chasis, o sea, izquierda chasis o izquierda detector. Entonces, en una placa lateral,
las costillas que aparecen más grandes van a ser siempre las derechas. Entonces, el diafragma tiene que terminar en las costillas. Entonces vemos que este diafragma que habíamos dicho que era el derecho, veis que no está terminando en las costillas derechas. El diafragma derecho no le estamos viendo precisamente porque está borrado por la condensación. O sea, no está fallando el signo de la silueta, sino que esto nos está haciendo aquí una especie de jugarreta visual que, hombre, que te digo, normalmente es posible que tengamos una placa PA sin placa lateral, pero nunca vamos a tener una placa. Entonces esto es un poquito un juego lógico de, bueno, pues enrollar un poco, pero hombre, no, claramente en la placa PA vemos que la condensación es lateral. Muchas veces a los clínicos, que ahora ya lo veremos hablar de segmentos y cosas de esas, a vosotros más o menos un poquito da lo mismo. El antibiótico va a afectar igual que si está en el lóbulo izquierdo que si está en el lóbulo derecho. El antibiótico va a hacer el mismo efecto, pero bueno, a la hora de explicar signos o explicar síntomas, incluso ver dónde hay borramientos y cosas de esas, pues viene bien saber conocer la anatomía. Bueno, entonces ya pasamos al último capítulo de la pared torácica, que es la pleura. Bueno, la pleura todos sabéis que hay dos partes: la pleura parietal, que está pegada a la pared torácica, y la pleura visceral, que es la que va a recubrir los pulmones. Ambas se ponen en contacto a nivel de los cilios, y entre ellas, bueno, pues va a quedar el espacio, que es la cavidad pleural, que es un espacio virtual y que normalmente no lo vamos a ver en las placas. La pleura visceral tiene unas invaginaciones dentro de los pulmones, que son las fisuras. Entonces, bueno, en las fisuras también va a haber cavidad pleural, y que, bueno, pues aquí también, como veremos luego, también se puede acumular líquido y todo esto. Bueno, entonces, esto es un poquito reiterativo para vosotros. Bueno, pues recordaros que en el lado derecho hay dos fisuras: la fisura menor, que va a separar el lóbulo superior del lóbulo medio, y la fisura mayor, que va a separar el lóbulo superior del lóbulo medio del lóbulo inferior. En el lado izquierdo solo hay una fisura y hay dos lóbulos. Vamos a ver, la pleura parietal, bueno, decir que nunca es, en medicina es bastante arriesgado, pero bueno, en condiciones generales la pleura parietal nunca la vamos a ver. Está en contacto con la pared torácica, y salvo que haya una cosa muy rara que yo no he visto nunca, la pleura parietal se ve. La pleura visceral, sí, la pleura visceral está revistiendo los pulmones, y como ya hemos dicho, se introducen las fisuras. Entonces ahí en las fisuras va a tener